acerca de conocer los tipos de señales, cómo trabajar con ellas, qué herramientas hay para cada una de esas tipos que vamos a ver, y posteriormente ya en cada unidad temática, en la 2, 3 y 4, pues ya veremos específicamente las herramientas para cada una de ellas. Entonces, voy a compartir pantalla con la presentación. Por favor, me indican si se escucha bien y además si se ve la presentación en pantalla. Sí, profe, todo bien. Muy bien, gracias. Entonces, bien, entonces vamos a comenzar. Entonces, la unidad temática 1 es señales y sistemas lineales invariantes en el tiempo. Pues básicamente es ir viendo a qué nos referimos con señal, a qué nos referimos con sistema, y por último, a qué nos referimos con que sea lineal e invariante en el tiempo. Debe de cumplir ciertas características que de a poco vamos a ir viendo, y que a final de cuentas son las señales que típicamente usamos o conocemos, sobre todo pues, a nivel licenciatura. Entonces, estos son el tipo de señales que siempre vamos a estar trabajando. Sin embargo, pues es necesario siempre comprobar que realmente estamos trabajando con este tipo de sistemas para poder aplicar las herramientas que normalmente conocemos. Entonces, eso es lo que estoy viendo a lo largo de la unidad temática. Y pues lo primero que vamos a ver es clasificar las señales de acuerdo a cómo se comportan tanto en tiempo como en amplitud. Entonces, a partir de ahorita, pues vamos a dar por hecho que son señales eléctricas las que normalmente nosotros usamos. Y ya, o sea, cuando referimos a señales, pues eso es lo que vamos a hacer. Señales de una variable o sea, una variable de entrada, una variable de salida, variable dependiente, variable independiente, y se acabó. Porque y todo va a estar relacionado con respecto al tiempo. Es decir, si yo hablo de voltaje, pues está referenciado con respecto al tiempo. Si hablo de corriente, va a estar referenciado con respecto al tiempo. Ya si hablamos de sistemas, entonces esa señal o ese sistema puede representar algo más que voltaje y corriente. A lo mejor puede representar temperatura, altura, presión, fuerza, etcétera, ¿no? Pero entonces vamos a irnos partiendo del hecho de que son señales en el tiempo, ¿sale? Entonces, de acuerdo al tiempo y a la amplitud, las vamos a poder clasificar de diferente manera, empezando por las señales en tiempo continuo. Las señales en tiempo continuo, pues tienen la característica principal que, como su nombre lo dice, el intervalo de valores que puede tomar a lo largo del tiempo forzosamente debe de ser continuo, es decir, no debe haber ningún espacio en el tiempo en el que no podamos determinar la amplitud de esa señal. Entonces, por lo tanto, esa va a ser una característica sí o sí que debe de cumplir una señal en tiempo continuo. Entonces, por eso dice ahí que es aquella que se define sobre un intervalo continuo de tiempo. Y en cuanto a la amplitud, aquí podemos tener dos vertientes o dos variantes. Una es que la amplitud también sea un intervalo continuo de valores, o que solamente pueda tener un número determinado de valores en la amplitud, o como dice ahí, un número finito de valores distintos, es decir, valores predeterminados que debe de adoptar la amplitud, pero siempre con un intervalo continuo, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Bien, profe. Bien, gracias. Entonces, cuando tenemos el caso de que solamente le vamos a representar la amplitud con ciertos valores,
Entonces, esa cantidad de valores se denomina datos cuantificados. Es decir, solamente puede tener cierta cantidad de valores, no un intervalo continuo. Todo esto en amplitud, recuerden. Y entonces se denominan valores cuantificados, que pueden ser el resultado de hacer un proceso de conversión entre señales, que después vamos a realizar ese proceso para que quede un poquito más claro el por qué es importante empezar a distinguirlo desde este punto. Entonces, la variable cuantificada solo cambia en un conjunto finito de valores, es decir, cierta cantidad de valores ya predeterminados para la amplitud en este caso. Entonces recuerden, señal tiempo continuo, como su nombre lo dice, debe de haber un intervalo continuo de valores a lo largo del eje del tiempo, y en cuanto a la amplitud podemos tener dos vertientes. Puede ser también continuo o puede ser cuantificado o tener una cantidad finita de valores, los cuales puede tener esa señal. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Todo bien. Bien, si están tomando nota o lo que sea, pues me indican si ya puedo continuar para ver lo que sigue, y si no, me esperan lo que terminan sus notas. Permítame un poquito, mi profe. Sí. Nada, me avisan cuando ya. Listo, profe. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, bajo ese aspecto de que en la amplitud podemos tener esas dos variantes, cuando se cumple una específicamente, es cuando da como resultado una señal analógica. Entonces, una señal analógica siempre va a ser una señal en tiempo continuo, que además de tener un intervalo continuo en el tiempo, también tiene un intervalo continuo en los valores de su amplitud. Es decir, la señal analógica pues, es un caso particular de una señal en tiempo continuo. Entonces, en la parte de abajo, pues estaría gráficamente la representación de una y de otra. Del lado izquierdo tenemos la señal analógica, donde a lo largo de todo el eje del tiempo me puedo yo encontrar en cualquier instante con un valor de amplitud. Y a lo largo de la amplitud, también en todo momento puedo estar calculando o puedo estar obteniendo cualquiera que sea su amplitud en un intervalo continuo de valores. En el caso de la derecha, es una señal en tiempo continuo, por lo tanto, puede o no tener una cuantificación en amplitud. A lo largo del eje del tiempo siempre la debe de tener, pero a lo largo de la amplitud, esta ya sea que pueda ser continua o también puede ser cuantificada. Miren, ahí con las escalones se denota que solamente puede tomar ciertos valores en la amplitud. No es totalmente continuo el intervalo de valores que pueda tomar en la amplitud. Por lo tanto, una señal en tiempo continuo abarca lo que es una señal analógica, aunque he de decir que normalmente, coloquialmente hablando, a todo le decimos analógico, sin importar si realmente sea analógica o simplemente sea una señal en tiempo continuo, aunque sea con la amplitud cuantificada. Entonces, normalmente les digo, coloquialmente así se usa. Nosotros ya debemos de tener ese entendido de que cuando se trata de señal analógica, no puede estar cuantificada la amplitud, y cuando se trata de señal en tiempo continuo, puede o no estar cuantificada.
¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Dijo que la señal analógica es la que no está cuantificada, ¿verdad? Sí, ahí se nota claramente en la gráfica que pues, es una línea continua también en cuanto a la amplitud. ¿Alguna otra duda o pregunta? Me indican por favor si ya podemos continuar o me espero un momento. Sí, profe, podemos continuar. Bien, entonces, en la práctica, que es lo que yo les mencionaba, o de manera cotidiana o de manera coloquial, podríamos decirlo, se emplea frecuentemente pues, el término de tiempo continuo en lugar de analógica o viceversa incluso. Entonces, normalmente hasta en los libros, en la bibliografía o en la literatura, hacen esa especificación que pues van a hacer referencia ya sea a un nombre o al otro, haciendo, pues, digamos, una equivalencia de tal manera que, pues si dicen tiempo continuo o analógica, entendamos lo mismo, aunque pues ya vimos las diferencias que pueden existir entre ellas, ¿sale? Esa nada más se refiere a esa parte que les había comentado. Me indican por favor cuando ya podamos continuar. Ya, profe. Bien. Entonces, ahorita lo que vimos fue, pues básicamente, qué pasa o cómo les llamamos a las señales que siempre tienen un intervalo continuo en el tiempo, analógica o tiempo discreto, tiempo continuo. Ahora, ¿qué pasa si ahora cuantifico el tiempo? Es decir, que ya no tenga un intervalo continuo de valores. A ese tipo de señales se les va a llamar señales en tiempo discreto. Entonces, en este tipo de señales, la característica principal es que a lo largo del tiempo ya no podemos tener un intervalo continuo. Siempre vamos a tener un intervalo finito o determinado de valores que podamos tener a lo largo del tiempo. Entonces se le llama que son unos valores discretos o que están cuantificados, ¿sale? Entonces, bajo ese esquema, una señal en tiempo discreto, sí o sí, tiene cuantificado el tiempo. ¿Qué pasa en cuanto a la amplitud? La amplitud pasa lo mismo que con las señales en tiempo continuo. Puede estar o no cuantificada la amplitud, ¿sale? En ambos casos le llamamos igual, señal en tiempo discreto, ¿sale? ¿Cómo se obtiene una señal de este tipo? Bueno, normalmente se le llama que es un proceso de conversión análogo-digital, donde precisamente debemos de poner parámetros en el tiempo para solamente cuando pase cada cierta cantidad de tiempo, obtener valores de la amplitud. Entonces, eso tiene que ver con algo que se llama frecuencia de muestreo, que ya sabemos que las frecuencias tienen un periodo, entonces es un periodo de muestreo. Pero ya más adelante estaremos viendo un poquito más acerca de eso del muestreo, junto con, aunque sea la parte fundamental de los teoremas que lo rigen. Entonces, ahorita nos quedamos con que es una señal cuantificada en el tiempo que resulta de un proceso de conversión de una señal analógica a una digital normalmente. ¿Por qué es normalmente? Porque típicamente todo lo que tenemos en nuestro alrededor, o sea, todo lo que está en este planeta, incluyendo el tiempo, pues es continuo, ¿sale? No hay algo que por nacimiento sea discreto normalmente. Entonces, por eso es que siempre se dice que típicamente pasa o las obtenemos de sistemas continuos a discretos por medio de ese proceso. Entonces, esa señal se dice que es una
señal de pulsos modulada en amplitud. Por lo tanto, en la amplitud puede tomar o no valores cuantificados y ya nada más va a existir señal en un determinado tiempo. Cada que nosotros cuantifiquemos o agreguemos a eso que se le llama muestra, un pedacito de la señal, ¿verdad? Nada más algo representativo de la señal. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Bueno, antes de pasar a eso, de una vez la pongo y ahorita me regreso por si tienen que hacer la nota. Entonces, aquí se ve donde a lo largo del tiempo, estas barritas es la manera de representar que en ese lapso, en ese tiempo, existe una cuantificación, es decir, se le llama muestra. Cada barrita me representa una muestra. Entonces, a lo largo del tiempo, entre una muestra y otra, ya no hay señal, si se fijan. Ya no la puedo conocer. Una vez que paso por el proceso de conversión de análogo a digital, entre muestra y muestra, yo ya no sé, ya no puedo conocer qué dato había. ¿Vale? Y en este caso, en cuanto a amplitud, no me están indicando por medio en el eje si tengo que tener ciertos valores. Es decir, esto no necesariamente quiere decir que está cuantificado la amplitud. Puede adoptar cualquier valor que tengamos a lo largo de la amplitud. ¿Sale? Me regreso. Ahora sí, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí? Todo bien, profe. ¿Ya puedo continuar para que vean lo de la gráfica? Sí, profe. Ahí está. Si van a tomar nota o captura, me espero un momento y me dicen si ya. Para continuar, por favor. Ya está, profe. Bien, entonces, otra vez pasa lo mismo que las señales de tiempo continuo. Aquí, cuando nosotros suponemos o hacemos algo en particular, en este caso en cuanto a la amplitud, vamos a obtener un tipo de señal que es la que normalmente conocemos y que también de repente hacemos esa confusión entre señal de tiempo discreto y señal digital. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre una señal en tiempo discreto y una señal digital? Bueno, la señal en tiempo discreto tiene que tener cuantificado el tiempo y la amplitud puede estar cuantificada o no. Es decir, la amplitud sí puede adoptar un número o un valor continuo en un intervalo de valores. Y en el caso de la señal digital, además de tener que cumplir con el hecho de que esté cuantificado el tiempo, aquí también debe de estar cuantificada la amplitud. Es decir, ambos valores, tanto tiempo como amplitud, deben de estar cuantificados. Y es cuando se le llama señal digital, ¿sí? ¿Qué características o por qué es importante esto? Porque cuando nosotros podemos determinar cada cuándo voy a cuantificar, como les decía, voy a estar obteniendo pues muestras y esas muestras las va a determinar la frecuencia de muestreo. Y esa frecuencia de muestreo pues me va a obtener un periodo de muestreo donde nosotros sabemos exactamente cuándo puedo tomar muestras de mi señal. Eso, además de que cuando yo le digo exactamente qué valores de amplitud puede tomar, entonces esos valores, digamos, ya son fijos, son predeterminados y por lo tanto a cada tiempo le va a corresponder una muestra que está cuantificada y esa muestra que está cuantificada la puedo transformar a un binario. Por medio de una secuencia de números binarios puedo obtener todos los valores de mi señal digital. Entonces, por eso dice ahí que dicha señal se puede representar mediante una secuencia de números, por ejemplo, de la forma binaria. Normalmente, obviamente, todos los sistemas digitales trabajan en base a la secuencia binaria, unos y ceros, pero a nivel de programación o a nivel de usuario,
más bien de programación, no a nivel de usuario. A nivel de programación, normalmente se utiliza el hexadecimal para no tener que estar anotando tantos valores binarios, ¿verdad? Entonces, pero a final de cuentas, ya de manera física, pues son puros unos y ceros con los cuales yo puedo representar esos valores. Entonces, en la práctica, como decía la diapositiva pasada, pues muchas señales digitales se obtienen mediante el muestreo de señales analógicas. ¿Por qué? Porque normalmente nuestro mundo, más bien, porque normalmente agarramos señales de nuestro entorno, de nuestro mundo, donde es analógico, ¿sí? Entonces, la cuantificación es lo que permite que esas señales analógicas las podamos transformar o cuantificar en tiempo y en amplitud y las podamos leer como una secuencia de números binarios o hexadecimal o como en el alfabeto que nosotros queramos, ¿no? En el sistema que queramos. ¿Alguna duda o pregunta? Por el momento no, profe. Bien, nada más me indican si ya podemos continuar, por favor. Sí, profe. Ok. Entonces, en la siguiente diapositiva está una gráfica de cómo contemplaría la información que ya la considere yo digital, ¿sale? Entonces, tanto tengo cuantificado el tiempo, es decir, solamente en cada cierto instante de tiempo puedo conocer la amplitud, pero ahora esa amplitud no puede ser cualquiera. Siempre debe de estar en algún valor previamente definido, ¿sale? ¿Definido por quién? Pues por el sistema de conversión. Insisto, ya cuando veamos esta parte de las señales, después vamos a hacer un ejercicio de conversión análogo digital y luego digital análogo para que esto quede un poquito mejor comprendido o incluso pues, se vea cómo es que en realidad se hace para que vean también o veamos que siempre que hay una conversión digital análoga o análogo digital, siempre va a haber pérdida de información. Si bien con los parámetros que tenemos hoy en día hay menos pérdida, siempre va a haber una pérdida de información y ese proceso nos va a ir viendo, podemos ir observando dónde es donde está esa pérdida, ¿no? Pero ahorita por lo pronto es comprender los tipos de señales para posteriormente poderlas utilizar y ver las herramientas que requieren. Entonces aquí, recuerden, señal digital, cuantificación en el tiempo y cuantificación en amplitud. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. Bien, ¿me indican si podemos continuar, por favor? Sí, profe, adelante. Bien, entonces, de aquí en adelante, ahora vamos a ver algunas características, incluso algunas operaciones que se pueden hacer con las señales. Esas operaciones y esas características se aplican tanto a la parte continua como, o sea, a las señales en tiempo continuo, como a las señales en tiempo discreto. Solamente que aquí digamos, por facilidad de no estar repitiendo las cosas, las voy a presentar en tiempo continuo, pero se aplica igualito a tiempo discreto. Va a haber ocasiones en las que sí vamos a definirlo por separado porque puede cambiar alguna característica, pero si en este caso no. Entonces, esas señales pueden tener ciertas características que me lleven a definir si tienen alguna otra característica o no. Una de las principales características que debo de fijarme es si son periódicas o no son periódicas, porque dependiendo de eso, hay herramientas que son exclusivas para señales periódicas y hay herramientas que son exclusivas para señales no periódicas. Entonces, de ahí la relevancia de saber qué tipo de señales para poder aplicar la herramienta adecuada. Entonces, vamos a ver cómo saber si es de una o de otra.
Las señales periódicas son aquellas que se repiten cada cierto tiempo, es decir, tienen un patrón que nosotros al graficarla podemos observar que se está repitiendo. Por ejemplo, una señal senoidal, cada 2 pi radianes se está repitiendo, ¿sale? Es decir, ese 2 pi radianes para nosotros sería un periodo que normalmente lo conocemos como T. Si tiene periodo, entonces tiene frecuencia, ¿verdad? Y todo lo que implica. Entonces, eso es una señal periódica. Ahora, matemáticamente hablando, ¿cómo la identifico? Bueno, sabiendo que la función en el tiempo va a ser igual a la función en el tiempo más un periodo. En español, ¿qué quiere decir? Que si yo obtengo el valor de la señal en un cierto tiempo y le agrego o le quito 1, 2 o más periodos a esa señal, el valor que obtenga va a ser el mismo que si estuviera solamente en el tiempo. Entonces, esto quiere decir que se va a comportar igualito en el tiempo inicial, tanto como en el tiempo al cual le aumenté un periodo. Entonces, de esa manera se puede saber si esa señal es periódica o no periódica. Más bien, esta es periódica. ¿Cuáles son las señales no periódicas? Digamos que aquí está relativamente fácil, ¿no? Son aquellas que no cumplen con esto, es decir, no se repite cada cierto tiempo, entonces no tiene periodo, no tiene frecuencia, ¿sí? Y para este tipo de señales normalmente pues utilizamos las transformadas de Fourier, que son la parte de la herramienta matemática que vamos a ver en la unidad 4. Entonces, por eso es importante ir definiendo cada tipo de señal, qué características puede tener para saber qué herramientas poder emplear. Entonces, esas son las periódicas y no periódicas. Y ahorita les pongo un ejemplo visual. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta. No, profe, todo claro. Me indican, por favor, si podemos continuar. Por mí sí. Si alguien no dice lo contrario, pues continuamos. Lo siguiente, pues serían los ejemplos de señales periódicas. Y aquí pues les iba a comentar que son las que típicamente tenemos o usamos ahí en el generador de señales, pero desafortunadamente creo que casi no alcanzaron a hacer uso de ello, ¿verdad? ¿O sí? No, profe. No, ¿verdad? Entonces, típicamente las señales que nos podemos encontrar en un generador de señales son, ya, bueno, dependiendo del modelo, puede ser triangular y desde ahí se puede modificar para llegar a un diente de sierra. Hay modelos que traen por separado triangular y diente de sierra, que es el caso del primero. Podemos tener señales cuadradas, podemos tener señales senoidales y señales arbitrarias que pueden ser producto de alguna operación o de alguna cosa o alguna ecuación que se haga, que aunque no tiene una forma como las típicas que se utilizan, sí tiene un patrón que se repite cada cierto periodo. Por lo tanto, independientemente de la forma que tenga, pues la podemos definir también como una señal periódica. Entonces, la señal senoidal es una señal periódica, un tren de pulsos o una señal cuadrada, pues es una señal periódica, una triangular y un diente de sierra también son una periódica. ¿Por qué? Porque cada punto, por ejemplo, en el caso del diente de sierra, cada punto 2 segundos vemos el mismo patrón de comportamiento. Si hacemos referencia a la ecuación que viene aquí, que f de t igual a f de t más t, aquí haríamos lo siguiente. Si, perdón, se me agarró el lápiz. Ahí está. Si nosotros, por ejemplo, decimos cuál es el valor aquí en punto 1. Ahí. Pues a lo mejor podemos decir, pues vale 0, ¿verdad? Y en punto 1, bueno, supongamos que lo hice en línea recta y vale 0 el valor. ¿Qué pasa si yo quiero calcular cuánto vale la señal un periodo después? Es decir, a este 1 le puedo agregar o le debo agregar punto 2, ¿verdad? Porque cada punto 2 se repite. Entonces yo tendría que ver el punto 3 y en el punto 3 pues voy a llegar al mismo valor. Entonces
De ahí podemos saber o conocer que a lo largo del tiempo pues se va comportando de la misma manera. A eso se refiere la ecuación que lo determina. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Voy a borrarlo por si van a tomar nota. ¿Dudas, preguntas? Todo bien, profe. Ok, entonces veríamos algunos ejemplos de señales no periódicas. Por ejemplo, esta curva que pudiera ser una parábola, un logaritmo, una exponencial, una función de orden 3, orden 4, etcétera, ¿no? Cualquiera que sea eso, pues no va a tener la característica de que cada cierto periodo se comporte igual. En el caso de la parte inferior derecha, pues igual es como un ruido, y en el ruido pues no vamos a encontrar ahí ningún patrón que se repita como para poder determinar que sí tiene periodo. Y en el caso del que está a la izquierda lo dejé al final porque de aquí incluso de repente me preguntan, profe, pero está compuesta por puras señales senoidales y las señales senoidales son periódicas, y eso es totalmente cierto. Pero en el contexto de que esta es una señal, si ustedes se fijan, a lo largo del tiempo que dura, al menos de menos 6 a 6, en ningún momento repite el patrón, ¿verdad? Del comportamiento. Si lo vemos en lo local, pues sí, esta es una senoidal que a lo mejor puede estar casi igual que esta si las junto, pero como no las puedo juntar si no es una sola señal, aquí no hay manera de que yo pueda determinar que hay un periodo porque se repiten ciertos valores cada tiempo, ¿sale? Entonces, por lo tanto, esta también o esta sigue siendo una señal no periódica. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, ¿me indican si ya podemos continuar, por favor? Sí, profe. Bien, entonces, para cuando las señales, otra característica que podemos sacar de las señales es que si son señales pares o impares, y esto se hace con respecto al eje que delimita la amplitud, es decir, al eje vertical de la señal. Entonces, una señal par es una señal que tiene que satisfacer a la siguiente expresión, que f de t sea igual a f de menos t. ¿Qué significa eso? Que si yo calculo cuánto vale la función en un determinado tiempo, voy a obtener un cierto valor. Si yo calculo cuánto vale la señal en el mismo tiempo, pero del lado contrario, es decir, del lado negativo, si la amplitud es la misma, entonces se puede tratar, más bien, entonces se trata de una señal par. Entonces, básicamente lo que hacemos es verificar, o sea, esto es de manera analítica, pues de manera visual, simplemente con ver si tenemos simetría con el eje vertical en el 0, es decir, en el eje de la amplitud, entonces podemos decir que es una señal par. Es decir, si nosotros dobláramos la señal por la mitad en el 0, así de manera vertical, lo que tengo a la izquierda es igualito a lo que tengo a la derecha y queda exactamente en el mismo lugar donde tengo la señal de la izquierda. Entonces, si no la puedo tener de manera visual, pues tengo que aplicar este formato. Vamos a hacerlo aquí, digamos, con los dos para poderlo comprobar. Supongamos que ahora la señal vale 2, el tiempo vale 2, perdón. ¿Cuánto vale f de t? Es decir, ¿cuánto vale f de 2? F de 2 valdría menos 0.5, que sería este punto, ¿verdad? Si yo lo recorro hasta acá, pues sería menos 0.5. Entonces ahora me dice que vaya y calcule cuánto vale f en 2, pero negativo, es decir, f de menos 2.
veo la señal, cuánto vale en f de menos 2, y resulta que también vale menos 0.5. Entonces, la señal vale lo mismo en el tiempo positivo, así como en el tiempo negativo. Por ejemplo, en el 3 vale 0, en menos 3 también vale 0. Entonces, también cumple con esa manera de poder identificar si la señal es par o impar. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Profe, el doblez tiene que ser en el 0, ¿verdad? O sea, no puede ser en otro tiempo, pues. No, tiene que ser exactamente en el eje de la amplitud, en el 0. Lo que se puede hacer con las señales, como lo vamos a ver un poquito más adelante, las señales sí las podemos desplazar en el tiempo. Las podemos atrasar o adelantar y volver a verificar si es par o impar. Eso sí lo podemos hacer, pero la simetría siempre va a ser con respecto al 0. No sé si quedó claro con esa parte. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda o comentario? Bien, continuamos. Y en la siguiente diapositiva va a haber algo parecido a lo que me preguntaron ahorita. Miren, sigo teniendo la misma señal senoidal, nada más que acomodada diferente, pero ahora la señal es impar. ¿Se fijan? Sigue siendo una señal senoidal. En este caso se puede decir que es una señal senoidal que tiene un desfasamiento de 90 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no empezó en 0, empezó en el 1. O se puede decir que es una señal coseno con un desfasamiento de 0 grados. A final de cuentas, pues es una señal senoidal, ¿no? En este otro lado, podemos decir que es una señal senoidal con un desfasamiento de 0 grados, o podemos decir que no es una señal coseno con desfasamiento de 90 grados. Entonces, cualquiera que sea el caso, la señal se movió. Y cuando vuelvo a checar en el eje vertical, es decir, en el eje de la amplitud, en el tiempo igual a 0, entonces ya no es simétrico, entonces ya no es par. Ahora se dice que es impar. Matemáticamente, ¿cómo lo vemos? Pues que la señal en f de t debe ser igual a menos la señal en el tiempo menos t. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos hace rato. Si yo, por ejemplo, digo 2, en el 2, a lo mejor yo puedo decir que vale 0.9, ¿sale? Ahora me dice que encuentre el valor de la función en menos 2, o sea, en la parte contraria, ¿verdad? Entonces, en menos 2, aquí está, ¿cuánto vale? Menos 0.9. Sí vale lo mismo que en 2, pero en el lado negativo en menos 2 vale lo mismo, pero negativo. De un lado vale 0.9 y del otro vale menos 0.9. ¿Sale? Si yo quisiera ver en el 1, en 1, a lo mejor podría tener un valor, no sé, de 0.7. Voy a menos 1 y a lo mejor digo, vale como menos 0.7. Entonces, en el otro lado vale lo mismo, pero negativo. Entonces, en esa parte no hay una simetría en el eje vertical, por lo tanto decimos que es una señal impar, incluso aunque se trate de la misma señal, miren, nada más que está acomodada de diferente manera con respecto al tiempo igual a 0 en cuanto al tiempo se refiere, ¿verdad? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Profe, todo bien. Me indican, por favor, si ya podemos continuar. Sí. Bien, entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, que yo les decía que es la misma señal, pero pues la estoy moviendo en el tiempo, también las puedo mover en amplitud, también puedo modificar su amplitud, también puedo modificar
el tiempo que duran o el tiempo que representa el periodo. Se pueden hacer operaciones con estas señales y esto incluye que sea tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. Entonces, esas señales, esas operaciones que vamos a ver, pues se puede aplicar tanto al tiempo continuo como al tiempo discreto. Entonces, las operaciones más comunes que estarán definidas, pues son la suma, la resta, el producto, pero ayudándonos de esas, podemos hacer modificaciones en cuanto a la forma de indicar o representar el comportamiento de dicha señal. Entonces, ahorita lo que vamos a ver son ejemplos de algunas operaciones que se pueden hacer, además, bueno, haciendo uso o además de la suma, la resta y la multiplicación, que son las que típicamente se hacen. Me indican, por favor, si tienen alguna duda o si ya podemos continuar. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, bueno, regresando a lo de pares o impares, una misma señal puede ser par o impar dependiendo de cómo esté acomodada en el tiempo. Sí, es lo que les mencionaba. ¿Y esa señal tiene que ser periódica o no importa qué tipo de señal sea? No importa, digamos que si tú colocas una señal en un pulso, por ejemplo, o un tren de pulsos, perdón, ya un tren no, un solo pulso, si empieza en el 0 hacia la parte positiva del tiempo y amplitud, pues no es periódica, perdón, no es par. Pero si el pulso está a la mitad en el eje vertical, es lo mismo de un lado que del otro. Entonces sería par la señal. Entonces, en ciertos casos, pues en realidad no importa si son periódicas o no periódicas. Normalmente se aplican a las señales periódicas porque si, por ejemplo, fuera un ruido de una señal, pues sí, definitivamente pues va a ser impar, ¿verdad? Nunca va a ser igual el comportamiento y no vamos a poderlo hacer. Por ejemplo, si tuviéramos un pulso de una señal triangular, o sea, que no fuera una señal triangular continua, sino nada más un triángulo, si lo tengo acomodado a la mitad en el eje, puedo decir que es par, ¿sale? Y no necesariamente es periódica. Ok, profe, gracias. Sí. Profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, si la señal no es periódica, ¿sí puede pasar que se cumpla la condición de f de t igual a menos f de menos t? Para la parte de impar, pues no. Pero sí se considera impar, aunque no se cumple esa condición. Más bien se considera que no es par. No podemos decir matemáticamente hablando que sea impar, porque no cumple con eso. Ok. Sale pues. Gracias. Sí. Aquí nada más, recuerden que siempre les doy tiempo exactamente donde da el tema para que me pregunten, porque luego ya me agarro, por ejemplo, ya estoy hablando de las operaciones y me preguntan, pero de lo anterior. Entonces, por favor, si pueden hacer las preguntas cuando corresponda al tema, porque si lo pregunto, entonces yo hago por hecho de que ya no hay dudas y pues básicamente yo le sigo con lo demás y después me tengo que regresar, ¿no? Nada más esa observación para que conforme vayamos avanzando queden solventadas las dudas y no un tema después regresarnos al anterior, o sea, si es necesario porque a lo mejor en algún problema se vio cierta cosa por el estilo, pues sí, ¿verdad? Pero en el caso de conceptos, sí les pido que sea en el, digamos, en el momento para no avanzarle y que se queden con las dudas y aparte con lo nuevo. Bien, entonces recapitulando, y luego también se me van las cabras al cerro porque agarro vuelo y luego ya me tengo que regresar. Entonces, recapitulando, también podemos hacer, insisto, operaciones como la suma, resta y multiplicación, que pues típicamente si son señales ya saben que las tenemos que hacer con algún amplificador operacional, ¿verdad? No las podemos hacer simplemente uniendo cables, ¿verdad? Como si fuera un circuito eléctrico. Cuando son señales, pues necesito hacerlo a través de algo de manera correcta, que lo más fácil o lo analógico pues es con operacionales. Entonces, haciendo uso de eso, se pueden hacer otras operaciones con las señales, ¿sale? Como las que vimos ahorita en el ejemplo de que si era par o no era par. Insisto,
es la misma señal, nada más acomodada de diferente manera a lo largo del tiempo. Esas operaciones son las que vamos a ver enseguida. Una de ellas se llama escalamiento en amplitud. En ese escalamiento en amplitud, la función no cambia de forma y no cambia de frecuencia o no cambia de periodo o no cambia simplemente de forma. Si se tratara de una señal no periódica, pues simplemente no cambia el tiempo en el que suceden las cosas, porque no puedo decir que el periodo, simplemente varía o cambiamos la amplitud, ¿sale? ¿Cómo la cambiamos? Por medio de una multiplicación. Tengo que multiplicar una constante por mi señal. Si esa constante o esa señal x de t es igual a 2 veces el seno de t, entonces en lugar de que el seno vaya de menos 1 a 1, va a ir de menos 2 a 2. Si yo pongo x de t igual a 4 veces el seno de t, sigue manteniendo su forma senoidal, no estoy alterando el periodo. Cada 2 pi radianes hay un periodo, pero ya aumenté la amplitud. Y en el caso de la que está en color azul, de igual manera, si yo le pongo x de t igual a 8t o 10t o 20t o lo que sea, lo único que estamos alterando es la amplitud, que ahora va desde menos 8 hasta 8, pero sigue teniendo el mismo periodo que la primera, ¿verdad? O sea, no altero para nada su periodo ni su frecuencia, no altero para nada la forma, simplemente altero la amplitud. A eso se le llama escalamiento en amplitud. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? No, profe. Bien, nada más hay que acotar que esa constante o esa C, ese factor C con el que lo voy a multiplicar, pues debe ser un número real. Puede ser negativo, incluso, puede ser fracción, no hay problema, puede ser un irracional, no hay problema. El chiste es que sea real, porque si lo multiplico por un número imaginario, ahí sí ya cambian las cosas, ¿verdad? Ya después veremos cuando aparecen esos casos que tengo una señal así multiplicada por un número imaginario o es parte de un número complejo, pues ya veremos que hay más opciones para poder trabajar con ese tipo de cosas. Entonces, simplemente es un valor con el cual se multiplica la señal, que puede ser un seno, un coseno, una señal arbitraria, puede ser la señal que ustedes se imaginen, un tren de pulsos, una diente de sierra, lo que sea, lo podemos escalar en amplitud. Otra operación que podemos hacer con ese tipo de señal es un desplazamiento en amplitud. Es decir, esa señal se va a conservar idéntica, pero la puedo subir o la puedo bajar sin alterar su tiempo, o sea, su periodo ni su frecuencia, y sin alterar tampoco la amplitud. Simplemente la voy a desplazar. Matemáticamente, ¿cómo se hace? Con una sumatoria en una constante. Otra vez, esa constante debe de ser real. Si esa constante ya es imaginaria, entonces ya es un número complejo y obviamente no puedo hacer esto, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo que está aquí en las gráficas, tengo el x de t igual a seno de t. Entonces, en 2 pi radianes tengo un ciclo, un periodo de la señal senoidal, que obviamente va desde menos 1 a 1, ¿verdad? Es un intervalo completo. Si yo lo desplazo k veces o k unidades, entonces voy a tener la misma señal, pero más arriba o más abajo del cero. En este caso es un valor de 1.5, entonces si aquí vale 0 y le sumo 1.5, entonces mi señal empieza en 1.5. Si en la cresta superior, vale 1 y yo le sumo 1.5, pues debe de valer 2.5. Si al valle vale menos 1 y yo le sumo 1.5, entonces menos 1 más 1.5 da 0.5. Aquí está. Entonces, mi señal resultante sigue teniendo el mismo periodo, sigue teniendo el mismo valor de pico a pico, pero está más arriba del cero, ¿sale? A esto típicamente es a lo que se le llama un offset, que es un valor de corriente directa sobre el cual, o sea, es una constante, un voltaje constante sobre el cual se agrega una señal senoidal, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?
El desplazamiento en amplitud, el periodo lo deja igual, ¿verdad? Todo, no altera, insisto, no altera ni el tiempo ni la amplitud. Es la misma señal, nada más que está K veces por encima del cero. Si nosotros recortáramos la señal de la izquierda y la pegáramos aquí arriba, está idéntica, solamente que está por encima del cero. ¿Sale? Sí, profe. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bien, entonces me indican si podemos continuar, por favor. Sí, profe. Bien, otra operación que podemos hacer, bueno, se fijan, estas dos tuvieron que ver con la amplitud. Hicimos un escalamiento en amplitud o se puede hacer un desplazamiento en amplitud. También se puede hacer con respecto al tiempo. Por ejemplo, esto sería un desplazamiento en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que una señal x de t se puede desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha un cierto tiempo, aquí representado por alfa. Otra vez, no se altera ni la frecuencia, o sea, no se altera nada en el tiempo, ni se altera nada en la amplitud. Lo único que se altera es si la señal empieza antes o después, es decir, si lo recorremos a la derecha o a la izquierda, que fue lo que pasó en el ejemplo de las señales par o impar. Se fijan, ahorita que ven esta gráfica, si ustedes, me voy a regresar, si ustedes ven esta, simplemente recorría a la derecha la señal, ¿verdad? Con respecto a la par, o recorría a la izquierda con respecto a la impar. O sea, nada más desplacé. A esa operación se le llama desplazamiento en el tiempo. ¿Sale? Aquí vamos. Entonces, ese desplazamiento en el tiempo puede ser, como yo les decía, tanto a la izquierda como a la derecha. Por eso es que se representa que y de t es igual a x de t más menos alfa, donde alfa es el tiempo que voy a recorrer a la izquierda o a la derecha mi señal. ¿Sale? En el caso de que alfa sea negativa, entonces se dice que la señal se atrasa. Es decir, la señal x de t se desplaza a la derecha en un tiempo alfa, todo con respecto al tiempo igual a cero. ¿Sale? Porque normalmente cuando ven esta gráfica, la de la derecha, y uno les pregunta, ¿esa señal está adelantada o atrasada? Normalmente, como la ven desplazada a la derecha, dicen, pues se adelantó. Y nunca recuerdan que todo es con respecto al tiempo igual a cero. Entonces, en realidad, lo que se dice es que la señal está atrasada. ¿Por qué se dice que está atrasada? Vamos a verlo, miren. En la señal de la izquierda, que es la señal senoidal pura, y en la señal de la derecha, que es seno de t menos 1, es decir, alfa es menos 1, vamos a ver qué ocurre. En el tiempo igual a 0, ahí comienza mi señal senoidal. En el tiempo igual a 1, mi señal va creciendo. En el tiempo igual a 2, ya pasó por su cresta y va decreciendo. En el tiempo igual a 3, ya casi llega a 0, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa en la otro lado. En el tiempo igual a 0, ¿mi señal ya va a empezar? No. En el tiempo igual a 1, apenas va a empezar mi señal. Es decir, aquí la cresta la tengo en el 1 punto y cachito, digamos 1.5, y acá mi cresta la tengo como en el 2.5, un segundo después de que había empezado la original. Por eso se dice que está atrasada o que está en retraso. ¿Sale? A eso se refiere, no al lugar geométrico donde represento la señal. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí?
Bien, si no hay dudas o preguntas, podemos continuar. Sí, profe. Profe, creo que tiene su micrófono apagado. Sí, perdón, gracias. Les decía, cuando se desplaza a la derecha, quiere decir que alfa es positiva. Cuando se desplaza a la izquierda, alfa es positiva y se dice que se adelanta. Y la representamos como y de t es igual a x de t más alfa. Tengo el mismo ejemplo base, que es la señal senoidal, x de t igual a seno de t, donde en 2 pi radianes, o sea, en un tiempo de 6 punto y cacho segundos, tengo un periodo, un ciclo de la señal senoidal. Si yo quisiera representar x de t igual al seno de t más 1, o sea, se está adelantando, recuerden que todo es con respecto al cero. Entonces, con respecto al cero, aquí, a veces no se alcanza a notar, pero aquí lo pongo. Aquí está el cero. Entonces, si se fijan en la parte izquierda, en cero, mi señal vale 0 y apenas va iniciando el periodo. ¿Sale? Y aquí mi señal en 0 segundos ya vale 0.8, por así decirlo. Es decir, empezó mucho antes. ¿Dónde empezó? En -1. Es decir, empezó antes. Por eso se recorre a la izquierda y se dice que la señal se adelantó. Empezó antes con respecto al tiempo igual a 0. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Yo creo que no, profe. Creo que no, profe. Bien, entonces continuamos. Otra operación que se puede hacer es el escalamiento en el tiempo, y aquí sí ya vamos a alterar la forma de la señal. Bueno, no la forma, sino el tiempo en el que transcurre la señal. Por lo tanto, visualmente hablando, podemos decir que la estamos modificando. Entonces, una señal x de t en el tiempo aumenta o disminuye si yo modifico o si hago un escalamiento en el tiempo. Ese escalamiento en el tiempo se denota o se describe por una x de t igual a x de a por t. Si se fijan, el factor que multiplica a la señal no está acá afuera. Acá afuera sería un escalamiento en amplitud, pero si se lo pongo al argumento, ahora es un escalamiento en el tiempo, es decir, estoy alterando en el tiempo en el que ocurre x de t. Entonces, dependiendo de qué valor sea esa alfa o ese factor, se dice que puede producir una señal comprimida o alargada, o sea, una compresión o un alargamiento. ¿Cuándo ocurre una compresión? Cuando ese valor de alfa es mayor a 1. Si vale 1, obtengo mi señal original. Si yo le agrego valores mayores a 1, voy a obtener más señal, o sea, más cosas de la señal en el mismo periodo. Por lo tanto, parece como si la estoy comprimiendo. Ejemplo, como el que está ahí abajo. Otra vez, perdón, otra vez. Tengo una señal senoidal, x de t igual a seno de t, y luego quiero representar la señal x de t por el seno de 2 por t. Entonces, alfa, ¿cuánto vale? 2 es mayor a 1. Aquí, un periodo de la señal, ¿cuánto dura? Pues es 6 punto y cacho segundos, que es el equivalente a los 2 pi radianes, con una señal a 1 Hz. Sin embargo, aquí un periodo, ¿cuánto dura?
3 punto y cachito, es decir, duró la mitad del tiempo. ¿Por qué? Porque le multipliqué por 2 el tiempo en el argumento de la señal. Entonces, en el mismo instante de tiempo en el que en la señal original solamente tengo un periodo, en ese mismo tiempo, si yo multiplico o hago un escalamiento en el tiempo por 2, entonces voy a obtener 2 periodos en el mismo instante de tiempo. Si aquí le pusiera 4, en el mismo instante de tiempo habría 4 periodos de esa señal. O sea, habría 4 veces la señal. Si se trata de una señal no periódica, pues simplemente la voy a ir acortando en el tiempo a la forma que tenga, ¿verdad? No necesariamente señal periódica. Entonces, aquí la idea es que siempre voy a alterar pues el argumento de esa función. Nada más que si mi señal es no periódica y no la puedo representar como una forma cerrada, entonces las operaciones las tengo que hacer, digamos, de manera discreta, punto por punto de la señal para poder obtenerla. En este caso, pues es directa, la puedo hacer analógica. Entonces aquí esa es la compresión. ¿Qué pasa con el alargamiento? Es exactamente lo mismo, nada más que ahora alfa aquí vale 0.5, es decir, vale menor a 1. Entonces, compresión, alfa mayor a 1. Alargamiento, alfa menor a 1. Si se fijan en el mismo espacio de tiempo, en la señal original tengo un periodo y en la señal que estoy escalando con un factor menor o igual a 1, en el mismo tiempo solamente obtengo la mitad del periodo de la señal original. Entonces la estoy alargando, ¿sale? Entonces, compresión, alargamiento, compresión, alargamiento. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? El alargamiento es cuando es menor a 1, ¿verdad? Y sí, la compresión es cuando es mayor a 1. Sí, aquí está en el argumento del ejemplo, por eso le pongo aquí 2T y le pongo compresión. Y en la siguiente gráfica está menor a 1, 0.5 y le pongo alargamiento para que lo distingan, ¿sale? Si necesitan hacer 2 capturas para que vean esa parte, me dicen y lo acomodo. Ahorita lo dejé ahí en compresión, ya si lo quieren en alargamiento, me dicen. ¿Le puede cambiar, por fin? Sí, al alargamiento, ¿verdad? Sí. Gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Si no, para continuar. Pues podemos continuar. Bien, otra operación que se puede utilizar es la reflexión. Entonces, aquí implica que hagamos una señal espejo, pero no sobre el eje vertical, sino sobre el eje horizontal, sobre el eje del tiempo, ¿sale? Entonces, es decir, lo que está en la parte superior lo paso a la parte inferior, lo que está en la parte inferior lo paso a la parte superior. ¿A eso cómo lo podemos decir? Pues que básicamente es un escalamiento en el tiempo, como lo que tengo acá, pero donde el argumento vale 1. O sea, ni hago compresión y ni hago un alargamiento. Pero ese tiempo igual a 1, ahora lo paso como un tiempo igual a menos 1. Por lo tanto, se crea una señal x de menos t. Entonces, cuando eso ocurre, es como si tuviera aquí sobre el eje del 0 una línea o un espejo aquí, donde lo que está arriba lo pongo abajo en el mismo instante de tiempo que ocurre, lo que está abajo lo pongo arriba y pues obviamente el resultado sería lo que está a la derecha, donde tengo el semiciclo positivo de 0 a 3 punto y cachito, ahora lo tengo el semiciclo negativo en ese mismo periodo, y donde tenía el semiciclo negativo, ahora lo tengo positivo, es decir,
estoy haciéndole el espejo con respecto al eje del tiempo igual a 0. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Bien, miren. Entonces, lo que seguiría sería ver prácticamente lo mismo, pero con señales discretas. Entonces, para no mezclar ahorita tanto concepto, porque si fueron bastantitos y operaciones y todo, entonces esto sería lo que veríamos el día de hoy. La siguiente sesión, que con ustedes sería el próximo martes, estaríamos viendo la parte que corresponde a esto mismo, pero en señales discretas y digitales, junto con algunos aspectos que hay que ver, ¿verdad? Porque normalmente pues, estamos a este tipo de cosas, pues sí estamos acostumbrados, porque son las que siempre usamos. Pero a lo que no estamos acostumbrados a usar son señales en tiempo discreto, ni verlas ni cómo se representan. Entonces, eso lo quiero dejar mejor para una sola sesión, para ver todo tiempo discreto. Entonces, a manera de resumen, pues recuerden que lo que vimos el día de hoy fue, pues primero saber que hay señales en tiempo continuo y tiempo discreto. Que para tiempo continuo hay una señal particular que le llamamos analógica, donde ambos ejes tienen que estar en un intervalo continuo de valores, y que para la parte de las señales en tiempo discreto hay una particular que existe que se le llama señal digital, donde ambos ejes están cuantificados. Entonces, partiendo de eso, vimos que podemos sacar características a las señales, como lo son si son pares o impares, si son periódicas o no periódicas, y que podemos hacer modificaciones en la forma de representar la señal, tanto desplazando amplitud, desplazando tiempo, aumentando amplitud, aumentando el tiempo, lo que es el alargamiento, o podemos hacer una reflexión, ¿verdad? Todos estos tipos de operaciones, digamos que son las fundamentales o básicas para poder después trabajar con cualquiera de las dos señales, ya sean analógicas o digitales en su caso, ¿no? Algunas de estas cosas o algunas de estas gráficas son producto ya de un código con el MATLAB, que es el que vamos a ver. Por cierto, al rato les pongo ahí no les subí la parte donde viene la información de la materia con las reglas en el caso de a distancia, y ahí es donde viene donde conseguir lo del MATLAB. Al rato se los pongo para que pues ya no darle largas, ¿no? Y ya cuando lo tengamos todo y que lo ocupemos, vamos a empezar con la práctica 1, que es que se acostumbren a ver todo lo del MATLAB. Vamos a hacer algunas de estas operaciones para que vayan practicando y se vayan acostumbrando a lo del MATLAB, ¿sale? Entonces, si no hay ninguna duda o pregunta, pues sería todo por el día de hoy. Dejo de compartir la diapositiva y pues, como les digo, si no hay duda o pregunta, pues ya sería todo por el